Te voy a contar una historia que no es muy diferente a las historias de reproducción asistida que normalmente viven las parejas o las mujeres, pero tiene algunos puntos, pues, particulares. Uno de ellos, pues, es que yo soy genetista perinatal y bueno, pues parte de mi trabajo justamente es ver parejas, abordar estudios con estas parejas y acompañarlos en estas decisiones de la reproducción asistida. Entonces, bueno, pues evidentemente como una médica del área de la reproducción, pero a la vez volverme una paciente, tuvo sus, no sé si llamarle dificultades, porque pues tuvo pros y contras, evidentemente. Al conocer muchos aspectos del área, pues de alguna manera, pues yo ya iba con mucha información, que eso, pues siempre he dicho, digo, existe, ¿no? El dicho de el conocimiento es poder, la información es poder, y creo en esa frase fuertemente. Finalmente, el tener información adecuada nos permite tomar decisiones. Siempre les digo a mis pacientes que todos estos procesos no tienen como tal respuestas correctas o incorrectas. Cada pareja, cada mujer va a tener una historia distinta, va a tener emociones distintas, va a pasar por un camino completamente distinto. Y esto hace que, pues, finalmente todos podemos tomar una decisión o un camino muy diferente al de otra pareja. Y siempre que me preguntan, bueno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿No? Entonces, pues ahí es donde parte yo puedo acompañarlos, puedo ayudarles a tomar estas decisiones conforme a la información y muchas veces les cuento mi historia, no porque mi historia realmente sea el camino que deben seguir, sino porque aunque tengamos toda la información, no deja de ser difícil, hay situaciones que no dejan de doler, pero que finalmente es válido. Toda decisión es válida porque se tiene que tomar en cuenta todo contexto, un contexto de salud, un contexto económico, que pues sabemos que los procedimientos de reproducción asistida son caros, contextos emocionales, también es algo muy comúnmente sabido que todos estos procesos pues son difíciles, no solo para la mujer, también para el hombre cuando estamos en un contexto de pareja. Entonces, la realidad es que son subidas y bajadas, siempre decimos que son montañas rusas, los comentarios no nos ayudan, los comentarios de los demás, de relájate, va a pasar lo que tenga que pasar, o sea, muchos comentarios que no son malintencionados, pero que finalmente a veces cuando estamos muy sumergidos en estos procesos, no siempre vienen tan bien, ¿no? También hay que saber acompañar, ser acompañantes en estos procesos. Y bueno, pues otros contextos, ¿no? A nivel de familia, de pareja, realmente son muchos aspectos, como en cualquier contexto de salud, hay que evaluar justamente yo qué es lo que quiero y hasta dónde quiero llegar. Y bueno, pues voy a ir desmenuzando un poquito cómo lo viví yo. Finalmente es algo que me hizo entender muchos aspectos que a veces como médicos dejamos pasar. A veces como médicos nos enfocamos mucho en resolver dudas, a veces dar cierta información que sentimos que es valiosa. A veces dejamos a un lado otros aspectos que pueden ser importantes para los pacientes y sobre todo este acompañamiento emocional, esta parte económica que pues he recibido desafortunadamente de muchos pacientes. A mí no me pasó eso, pero es muy común, ¿no? Que se sienta esta parte de que los procesos de reproducción asistida cuando se inicia en una clínica de reproducción, aunque no todas trabajan así, en muchas ocasiones se siente como entro y luego siento el signo de pesos, ¿no? Que me están viendo. Entonces, hay muchas situaciones alrededor de la reproducción asistida que no se hablan, que pues son temas tabúes por las mismas personas, porque no es sencillo hablar de estos temas. Y por eso pues me abro a platicar sobre mi caso, porque pues yo soy médica del área. Y bueno, pues desde mi perspectiva, evidentemente sé que hay muchas cosas que nosotros como profesionales de la salud tenemos que mejorar.
Definitivamente, esto definitivamente y no solo en el área de reproducción, en todas las áreas que estamos hablando de salud, que estamos hablando de situaciones delicadas, porque la salud es delicada y en ciertos contextos más, y más cuando nos enfrentamos a procesos largos. En mi caso no fue un proceso tan largo, pero la gran mayoría va a tener, bueno, no la gran mayoría, pero en muchos casos nos vamos a enfrentar a procesos largos que ameritan tener una capacidad de acompañamiento muy importante como médicos. Y bueno, como pacientes, pues evidentemente saber a qué nos enfrentamos. Em, bueno, fue un preámbulo largo, pero esto para decirte no por ser médica del área significa que es más sencillo. Creo que hay algunos aspectos que siempre lo he dicho a personas que están a mi alrededor o que viven este tipo de procesos, que creo que el hecho de que yo tuviera tanta información por ser del área me sirvió. Yo creo que lo que más me sirvió y que es parte de lo que justamente trato de transmitirles a mis pacientes es, yo hice una línea al tiempo en mi cabeza. No me di cuenta que la hice, pero ya después, pues justamente me di cuenta y es como les ayuda a las parejas también, ¿no? A tratar de tomar las mejores decisiones. Pero yo hice una línea del tiempo en mi cabeza porque mi esposo y yo iniciamos a pensar en, pues, ser padres ya en una etapa madura a nivel reproductivo. Yo tenía 39 años, ya llevábamos varios años juntos, pero por decisiones de la vida y que finalmente pues son cosas que actualmente suceden muy frecuentemente, dejamos la maternidad y la paternidad para más adelante. Y yo como genetista, pues evidentemente también tenía un sesgo, una preocupación, cierta, pues sí, tenía más información, simple y sencillamente era eso, tenía más información y eso también me permitió, más allá de la preocupación que yo podía tener, eh, ser un poquito más precavida y hacer esta línea del tiempo mental, lo cual, por ejemplo, les puedo decir que fue muy diferente el proceso para mi esposo, porque él no es médico y yo también necesitaba tomar en cuenta lo que él podía querer y al ritmo al que él quería ir. Yo tenía mucha estructura mental, yo sabía cuánto tiempo quería intentarlo de forma natural, ir paso por paso, darnos la oportunidad, pero claro que pues yo no estaba sola. Entonces es algo que también es bien difícil en los procesos de reproducción asistida porque cuando pues no solo es una persona, cuando estamos hablando de una pareja, cada uno lo vive diferente y cada uno percibe diferente la información y cada uno tiene sus tiempos y sus emociones y sus duelos y cómo los vive y los expresa. Entonces, pues yo sabía que mi esposo pues iba a tener probablemente opiniones distintas y tiempos distintos. Yo pues siempre tuve la intención de informarle desde mi profesión, desde lo que yo conocía, pero evidentemente obviamente darle la batuta que merece a quien nos estaba guiando, ¿no? Entonces, para esto, pues finalmente, de forma breve y de forma general, le comenté a mi esposo las opciones que existían, ¿no? Que pues normalmente es o lo intentamos de forma natural o lo intentamos de forma asistida o las dos, ¿no? Y siempre pues era, bueno, vamos a darnos chance, ¿no? O sea, tampoco es que no se pueda lograr, digo, yo tengo pacientes, ¿no? Que lo logran después de los 40 años y no tienen mayores problemas. Hay que pues tener ciertos cuidados, hay que vigilar ciertos aspectos, pero no quiere decir que no se pueda lograr, ¿no? Entonces, yo ya tenía además ciertos antecedentes de importancia que se tenían que evaluar en consulta con biología de la reproducción. Pero bueno, pues estos antecedentes pues únicamente denotaban que pues probablemente yo tenía pues sí una capacidad de fertilidad, pero pues la edad evidentemente pues no nos ayudaba porque finalmente sabemos, ¿no? Que la edad de la mujer en cuestión a reproducción pues tiene fecha de caducidad, pero pues hay muchos mitos alrededor, ¿no? De la edad que también es parte de lo que platico con los pacientes. Entonces al conocer esto pues es hablar con el marido, comentarle que bueno pues ya, o sea, si queremos es en este momento.
Él para ese momento tenía 40 años, ¿no? Entonces, ya, tenemos que apresurar porque si no, si nos esperamos mucho más tiempo, aunque estemos muy cómodos por el momento, pues menos vamos a lograrlo, ¿no? Si es que realmente queremos ser papás. Yo la verdad es que yo ya tenía pues cierta apertura en cuestión a, pues no pasa nada si no tenemos bebés, pero yo sabía que él probablemente pues tenía un mayor deseo que yo. Entonces, pues claro que se puso sobre la mesa. Hablamos de estas opciones, natural, asistido, ok, cuánto tiempo vamos a estar en cada etapa, sabiendo que pues tenemos un poquito de tiempo limitado. Entonces decidimos ciertos meses intentarlo de forma natural, lo cual no se dio. Para esto pues ya habíamos acudido a una valoración por biología de la reproducción con un buen amigo. Pues quisimos ir por los pasos, ¿no? O sea, natural y luego procesos a lo mejor de baja complejidad hasta los procesos de alta complejidad. Sabíamos que finalmente entre más ayuda nos podían dar era más la probabilidad de lograr un embarazo. Sin embargo, sí quisimos ir paso por paso. Realmente yo como genetista, y siempre lo he dicho, yo me hubiera ido casi que directo a fertilización in vitro con diagnóstico genético en embriones, pero les digo, quería respetar también el proceso de mi esposo. Y además yo soy muy impaciente, yo soy ya en este momento tenemos que seguir y cuál es el siguiente paso, pero él realmente se la toma más tranquila y así es. Finalmente son proyectos que si los hacemos en pareja como cualquier otro proyecto importante que tengamos en pareja, pues tenemos que negociar y saber qué es lo que también quiere el otro. Entonces, bueno, pues iniciamos por el primer paso que era la inseminación, que tampoco lo logramos. No, o sea, no hubo un resultado positivo. Y la realidad es que ahí empezó a haber conflicto en pareja, porque como les digo, pues yo tenía una estructura mental muy definida y yo sabía que pues también el tiempo apremiaba y yo no quería llegar más, o sea, a los 41 años y que siguiéramos en procesos. O sea, yo ya tenía 39 años. Y si seguíamos aplazando y pues ya lo que nos había llevado natural, lo que nos implicó el proceso de inseminación posterior, que pues tampoco fue mucho tiempo, pero que después fue, órale, ¿qué sigue? Y teníamos viajes en puerta, teníamos varias, pues no sé si llamarles prioridades, porque en realidad no es que pues fueran no negociables, pero sí había ciertos aspectos, contextos, situaciones que teníamos en puerta y que entonces empezó esta parte de, pues, ¿qué hacemos primero? ¿No? Pero para mí era muy diferente que para él. Entonces sí empezó a haber ciertas, pues, diferencias entre los dos en esa cuestión de, pues, yo ya quería, porque, a ver, mi tiempo, o sea, la verdad es que son óvulos que cada vez tienen menos calidad por la misma edad. Estamos viendo que se nos está dificultando naturalmente y de forma esperada a los dos, ¿no? Porque pues esto también repercute en la calidad reproductiva de ellos. Sabíamos que también había una baja calidad espermática que había que mejorar. Los dos hicimos pues todo lo que podíamos y estaba en nuestras manos. Pero finalmente pues también los tiempos y pues esa parte, ¿no? En donde a lo mejor para él no era necesario hacerlo luego y para mí sí. Y la cuestión pues es que pasó el tiempo y empezó a pasar el tiempo y empezó a pasar más tiempo. Para esto creo que llegó fin de ese año que habíamos intentado la inseminación, dejamos pasar varios meses justamente porque tenemos algunas cosas en puerta. Obviamente pues tampoco podemos dejar de mencionar la parte de que teníamos también prioridades y cuestiones que también estaban en puerta a nivel económico y no solo era reproducción asistida. Entonces era, bueno, pues entonces si ya hicimos para esto, ya hicimos para aquello, nos esperamos, entonces sabemos que esto es complejo porque hay muchas decisiones que tenemos que tomar en el transcurso y cuál va a ser la prioridad en este momento. Entonces, bueno, el punto es que se empezó a alargar, a fines de año, pues quisimos tener ya directamente en una clínica de reproducción porque previamente había sido de forma independiente, pero bueno, fuimos a una clínica de reproducción en la que yo incluso había laborado como interconsultante en genética previamente y pues sé que es una clínica muy buena y que tiene protocolos muy buenos.
Yo no conocía realmente de forma directa a la bióloga de la reproducción, porque no, pues no tenía un contacto directo por pacientes o algo, pero pues también fue alguien que conocí. No estaba en esa clínica, pero estaba en una clínica hermana. Entonces, bueno, eso también fue un proceso complicado porque esa clínica hermana nos quedaba bastante lejos, a diferencia de la clínica a la que yo quería acudir. Entonces, a la hora de que yo la contacté, me dijo, es una clínica hermana y es en donde yo estoy. Dije, ok, sí, pero si vamos a mantener los mismos protocolos, bueno, pues está bien. Continuamos. Y bueno, pues esto pues es también parte importante porque sabemos que en el momento en que nos dicen, pues es que tú mañana tienes que venir a revisión, a tomarte muestras, etcétera, pues uno tiene que ir, no es algo que vaya a esperar. Esto pues solo lo va a entender personas o parejas que hayan estado dentro de los protocolos de reproducción. Finalmente, hay cosas que no se pueden planear y eso también fue un aspecto pues para mí retador, ¿no? Porque pues es mañana tienes que venir y yo, entonces mañana ¿qué hago? Cancelo pacientes, bloqueo toda mi agenda y les digo ya no puedo ir, cuando además pues no necesariamente solo va a ser mañana. Algo que además no te platican, o no sé si algún médico te lo platique, pero normalmente, bueno, al menos a mí y pues con quienes he platicado, no es que te lo platiquen. Pero yo creo que sí deberían de pronto decirte, a ver, a lo mejor este mes llévatela tranquila en cuestión de trabajo, trata de tener más disponibilidad, porque hay cuestiones que no se van a poder aplazar, no tienes que venir ese día y a esa hora. Entonces, bueno, pues eso también fue algo retador para mí, porque además yo soy una persona que habitualmente no me gusta cancelar mi consulta. Sí, soy un poquito obsesiva en algunas cuestiones que tienen que ver con mi trabajo, entonces, pues era complejo y finalmente, pues también es el tiempo del médico y estos médicos, pues también finalmente pueden tener sus urgencias y todo, y entonces te vas enfrentando a que, ok, yo entiendo el tiempo del médico. Pero a veces, y yo porque soy médica, ¿no? Entiendo la dinámica de un médico, pero pues quienes no lo saben, a veces llegas a consulta y pues resulta que la doctora tuvo una urgencia, ¿no? Son aspectos a los que te enfrentas y que pues a veces es sí, pero pues yo cancelé, ¿no? Y yo pedí el día o yo tuve que mover muchas cosas, ¿no? Entonces, sí son esos pequeños estreses que te van metiendo, que te van agregando estrés en un proceso que siempre te dicen que te relajes, en un proceso que te dicen que el estrés no ayuda con estos procesos de reproducción. Y bueno, pues comentarios, ¿no? Que pues a veces incluso vienen de profesionales de la salud y que dicen, pues es que relájate porque por eso no está funcionando, pero ¿cómo quieres que me relaje? ¿Cómo quieres que me relaje si tengo que estar a una hora exacta cuando yo tenía trabajo, cuando yo me tengo que salir, cuando pues no, evidentemente no es lo único en mi vida, no sabía a lo que me iba a enfrentar, no estaba preparada a lo que me iba a enfrentar. Son pinchazos a tal hora, hay quienes la pasan muy mal con la parte hormonal, yo afortunadamente no la pasé mal, o sea, a lo mejor algunos síntomas a nivel gastrointestinal. Emocionalmente, la verdad es que siempre me sentí muy acompañada por mi esposo. Digo, más allá de las diferencias que podíamos tener, creo que en ese sentido la llevábamos muy bien. Si yo me sentía de tal o cual forma, pues realmente él fue muy receptivo y creo que eso también es importante, que reconozcamos a nuestras parejas, ¿no? Cuando pues ellos finalmente no están viviendo lo que nosotras vivimos, ellos tienen que reconocer todo lo que para nosotros implica, porque es nuestro cuerpo, es todo lo que está pasando en nosotros y que nosotras, pues de alguna forma es tú te tienes que cuidar, tú tienes que comer mejor, tú tienes que dormir mejor, pero además tienes que mantener un estrés bajo, pero además tienes que dormir bien, pero, o sea, todo, y tienes que tener una actividad física, pero una actividad física dependiendo del momento del proceso de reproducción asistida, porque entonces en ciertos momentos cuando va a ser la captura o cuando va a ser la transferencia, entonces vas a tener que hacer cosas distintas y a lo que estés acostumbrada ya no lo vas a poder hacer. Entonces, son una serie de aspectos que tienes que cambiar de un momento a otro y que entran dentro del estrés, pero además te dicen relájate. Y no hay, como siempre les digo a mis pacientes, no hay un switch que uno baje para decir, qué bueno que me lo dices. Ya ahorita me puse en off. Mi estrés ya me lo puse en off. Y les digo, a veces hasta los mismos médicos te dicen, es que no está funcionando porque sigues estresada, ¿no? Está suprimiendo las hormonas y, híjole,
no, pues ya me estresé más, ¿no? ¿Cómo le hago para no estresarme después de todo lo que me estás diciendo? Para no hacer el cuento más largo, tuve 2 ciclos que fueron fallidos porque pues aparentemente se estaba adelantando un folículo, estaba madurando de más, los otros estaban retrasando, yo estaba aparentemente muy estresada porque es lo que en algún momento se me comentó y entonces pues bájale al estrés, lo cual, híjole, ¿no? O sea, sabemos que incluso son comentarios que no nos ayudan, o sea, es el similar a que el marido nos diga tranquila, ¿no? No, o sea, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo me dices eso cuando es un proceso completamente eh, diferente de un momento a otro? Tu estilo de vida tiene que cambiar, muchas cosas tienen que ser con horario, inyecciones, no se te deben de pasar, cómo te sientas, sea como sea que te sientas, si tenías trabajo, si tenías un cliente, en ese momento te tienes que ir al baño y poner tu gelecito, inyectar, hacer lo que sea o levantarte en la noche para eso, pero además tienes que mantenerte tranquila como si nada estuviera pasando, cuando evidentemente si estás en un proceso de reproducción asistida, normalmente lo que quieres es hacer todo lo que está en tus manos, pero eso nos empieza a hacer sin, yo creo que no hay mujer que no se vuelva obsesiva con un proceso de querer hacer todo bien. Hay mujeres que han pasado por muchísimos fertilizaciones in vitro y bueno, cada proceso ha sido diferente y entonces ahora voy a hacer esto diferente y ahora voy a tranquilizarme más, voy a tratar de relajarme más y híjole, la carga y el peso que se le da a una mujer y la responsabilidad cuando nos dicen relájate porque pues no está funcionando. Híjole, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que eso me va a relajar? Que me lo digas. Dame alguna otra herramienta, dame alguna otra ayuda. Recomiéndame yoga, meditación, reiki, acupuntura, algo. Pero no me digas que me relaje, por favor, porque pues evidente, y que por eso no está funcionando, porque eso me va a estresar más. Son procesos estresantes. Finalmente, yo creo que como profesionales de la salud de estas áreas nos tenemos que sensibilizar y tratar de justamente no hacer lo que la población general piensa que le va a ayudar, porque pues los demás no saben lo que es este proceso, nadie lo sabe, ni los mismos profesionales de la salud, y por eso me he atrevido a decir yo desde que pasé por esto, estoy mucho más sensibilizada, les platico a los pacientes, cuando tengo tiempo, evidentemente, cómo fue mi proceso. Si eso les puede hacer sentir incluso acompañados, ¿no? El no eres el único, no eres la única. Aquí estamos y en lo que te pueda ayudar. A lo mejor nunca va a haber un 100% de garantía de que esto funcione, pero sé lo difícil que es y te voy a dar lo que esté en mis manos para ayudarte justamente a tratar de gestionar un poquito mejor el estrés en estas etapas. No decirte relájate, ¿verdad? Porque aunque sí tengamos en la mente bueno, el poder de la relajación es muy bueno para la salud en general, no sirve el decir relájate, a nadie le sirve en el mundo decirle relájate en ningún contexto específico, en ninguno, porque eso solo es una idea, es decir algo muy vago, ¿qué relájate? ¿Y cómo lo hago? ¿Tú cómo lo haces? ¿Tú cómo te relajas? ¿Tú logras gestionarte bien con algo en particular? Cuéntamelo, por favor. Eso es un poquito de más ayuda, o a veces simple y sencillamente estar para escuchar a la otra persona, no necesariamente pues querer resolverle, porque a veces somos muy dados, ¿no? Sobre todo los médicos somos muy dados a querer resolver un poquito de lo que tiene la otra persona, ayudarlo, pero a veces, bueno, pues si no podemos ayudarlos, podemos preguntar qué necesitas y bueno, a veces solo necesitan que escuchemos. Creo que es algo muy valioso. Bueno, pues 2 de mis ciclos fueron fallidos porque solo un folículo llegaba. Tenía, pues para la edad, buena reserva, o sea, digo, aceptable. Y pues casualmente en mi tercer ciclo, pues cada vez, creo que cada ciclo que se intentó, pues eran menos, eran menos folículos los que se veían. Y entonces en mi tercer ciclo, yo había dicho que yo solo iba a hacer un proceso de reproducción asistida, bueno, de fertilización in vitro. Obviamente, pues no sabía, nadie sabe si va a funcionar a la primera. Yo sabía que existían posibilidades de que no funcionara, pero claro que pues yo tenía mentalizado el solo uno.
Pero ese solo uno, pues, implicaba todo un proceso de reproducción, todo un proceso de fertilización in vitro, ¿no? Pero bueno, no implicó solo una estimulación, implicó dos estimulaciones, o sea, 3 ciclos. Entonces, ese tercer ciclo fue el exitoso hasta cierto punto porque pues se lograron, pero ahí ya nada más había 5 folículos en total entre mi ovario derecho y mi ovario izquierdo. Para este momento pues ya no me acuerdo muy bien de la temporalidad, pero pues yo ya tenía 40 pasados, ¿no? O sea, prácticamente estaba muy cerca de los 41. Y porque pues les digo, o sea, esto de las estimulaciones no fueron meses consecutivos. Y bueno, pues se intentó hacer pues, como se pudo, ¿no? En cuestión de temporalidad. Y yo ya tenía para ese momento 5 folículos. Creo que, si no mal recuerdo, el segundo y el tercero sí fueron consecutivos, o el primero y el segundo, algunos fueron consecutivos, tampoco es que tardáramos mucho para el tercero. Pero pues yo estaba rayando prácticamente los 41, si no mal recuerdo, y pues para mí sí era ya, pues prácticamente eso, ¿no? Decir ya tiene que funcionar, porque yo había dicho que solo uno, aunque pues no esperaba que pues no funcionaran 2 estimulaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta que funcione todo uno, ¿cuánto va a ser, ¿no? ¿Cuánto tiempo, cuántas estimulaciones? Yo no me quiero estar metiendo hormonas todo el tiempo, ¿no? Y bueno, pues se dio ese quinto, ¿no? Llegaron a madurar los 5 folículos, estos 5 folículos fueron capturados, pues entraron en el proceso de fertilización in vitro con el esperma de mi esposo, pero pues aquí empiezan otros temas, ¿no? Importantes. Yo en algún momento había hablado con la doctora y pues dada mi estructura mental que ya tenía, yo lo que quería era explorar las posibilidades en el dado caso de que pues no se lograran mis óvulos, en el dado caso de que los embriones fueran anormales, genéticamente hablando, en el caso de que no se lograra con mis óvulos. Yo quería ver la opción de la ovodonación, pero ya lo habíamos platicado mi esposo y yo, y queríamos, o sea, yo emocionalmente para lo que estaba preparada era para una ovodonación y donación de esperma. O sea, embriones, prácticamente embriones donados, pero bueno, embriones donados de forma en ese momento, ¿no? Que se escogiera un donante de esperma y una donante de óvulos. Ella lo que me dijo en su momento fue, no te adelantes, o sea, vamos paso por paso, no te adelantes, pero yo me conozco y estos procesos, como lo he visto con muchos pacientes, es mucho de tener estructura, saber qué sigue, si esto no funciona, yo quiero tener ya todo resuelto, porque además en mi caso, yo no iba a hacer algo más, o sea, era esto y ovodonación o sea, ya tener los demás embrioncitos para que se haga una transferencia, porque además no quiero tardarme más. Ella me sugirió que me esperara. Me dijo, espérate, yo le fui pidiendo algunos catálogos. Le dije, bueno, pues si me puedes nada más ir, pues mandando catálogos para ir viendo cómo es esto y todo. Nos mandó nos mandó el catálogo para mi esposo, el catálogo para mí. Estuvimos incluso ahí revisando algunos, no sé qué, pero bueno, seguíamos en nuestro proceso. Y resulta que cuando se da esto de mi ciclo ya exitoso, ya se han capturado los folículos y todo, los óvulos, teníamos ya los embriones, bueno, no es verdad, no teníamos todavía los embriones porque justamente me habla la doctora y me dice, bueno, siempre la poníamos en altavoz, ¿no? Para escuchar los dos y nos dice que existe la posibilidad para que no se cobre un proceso de fertilización in vitro extra, que de una vez se haga la fertilización con el esperma de mi esposo con óvulos donados. Entonces, que si aceptamos, que teníamos que decidir en ese momento. Nosotros estábamos en el súper. Y pues los dos escuchamos como que nos quedamos así, nosotros, híjole, pero ahorita, pues sí, porque es ahorita, o sea, ya se tiene que hacer, o sea, ya es algo que en este momento se tiene que decidir. Justamente también para que no haya, si en algún momento llega a suceder que entonces queremos la ovodonación, pues va a ser un proceso de fertilización in vitro que se cobra extra. Y entonces, pues nosotros, ¿qué hacemos? Si no, pues ya lo tenemos que decidir en unos minutitos, pues volvimos a llamar, le dijimos, órale, va. Pues ya, ahí queda.
pues ya se mandan, ya se fertilizan, no sé qué, se mandan para diagnóstico genético los embriones. Creo que de los míos, si no mal recuerdo, había quedado uno, que fue el que se mandó a biopsia, y de la donante pues eran 3 embriones que se mandaron no, no es cierto, de la donante también quedó solo uno, eran 3 óvulos donados y que se fertilizaron y solo llegó uno. Entonces teníamos uno con un embrión con mi óvulo y esperma de mi esposo y un óvulo donado con esperma de mi esposo. Se mandaron a análisis genético. Obviamente, pues yo como genetista, pues claro que quería el análisis genético y sabía, pues, los riesgos, ¿no? Que existían por mi edad, porque solo teníamos un embrión, pues era muy probable que lo tuviéramos anormal y que, pues, no tuviéramos más con mío, ¿no? Con un óvulo mío. Porque pues era el único que teníamos. Entonces, pues evidentemente en este lapso de tiempo, pues vienen las reflexiones, los pensamientos, ya todo lo que sabemos los que pasamos por este tipo de procesos, y vienen los pensamientos de, pues es muy probable, ¿no? Que vaya a salir anormal. Pues eso yo ya lo tengo asimilado, ojalá y hubiéramos logrado más, pues para tener un poquito más de posibilidades de que al menos uno saliera normal. Pero bueno, de entrada pues yo ya no tenía ni siquiera muchos folículos, ¿no? Al menos para ese ciclo ya no tenía tantos. Y eso que fueron, pues les digo, algo muy secuencial, no fue que nos esperáramos un año entero entre una estimulación en otra. A la doctora también le llamó la atención, ¿no? Que pues un día me revisó y tenía tenía casi el doble de folículos, y de pronto para la tercera estimulación yo ya solo tenía 5, ¿no? Entonces, que bueno, pues así fluctúa, ¿no? Ciclo por ciclo. Entonces, bueno, pues ni modo, me tocó ese ciclo en donde tuve poquitos y pues solo llegó uno, ¿no? Entonces, en estas reflexiones, en estos pensamientos, de pronto me enfrenté a un posible escenario, porque parte incluso de lo que justamente trato de ayudar a los pacientes a visualizar es los posibles escenarios. Y ahí, pues yo empecé a ver mis posibles escenarios ya estando en ese contexto. Entonces, mis posibles escenarios era, pues tenemos un embrión sano con mi óvulo, ese es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Que bueno, eso no implica que lleguemos a tener un embarazo a término sano, pero bueno, ya es un paso extra. El otro escenario es que pues no tengamos un embrión sano con mi óvulo, sino que el sano sea el de la donante. Y ahí fue cuando me enfrenté, entre otros escenarios, porque también los dos podrían ser anormales, ¿no? Pero los de las donantes son más jóvenes, hay mucha mayor probabilidad de que sean sanos, ¿no? Entonces, híjole, me empecé a enfrentar en lo que yo ya había pensado previamente, pero había tenido que decidir en 2 minutos. Yo ya había analizado la posibilidad de una donante con esperma de mi esposo, y emocionalmente yo no lo aceptaba. Me lo han preguntado muchas veces, qué raro, ¿no? ¿Por qué no lo aceptabas? Muchas veces, pues lo que no se acepta más bien es la ovodonación, nada más por eso, porque yo sí aceptaba, yo emocionalmente aceptaba una ovodonación con donación de esperma, pero no aceptaba una ovodonación con esperma de mi esposo. Y eso pues tiene que ver con cuestiones emocionales mías, situaciones de pareja que pues habíamos estado viviendo, cuestiones que ya no podíamos nosotros esperar años y años y años de terapia, o meses si ustedes quieren, ¿no? Un añito, ¿no? 6 meses, no teníamos el tiempo para que yo trabajara esos issues que yo traía, como para que entonces emocionalmente yo lo aceptara. Y me acuerdo que mi terapeuta, pues finalmente fue muy clara, ¿no? Porque yo pues tenía muchas dudas, yo decía, a lo mejor pues no lo acepto, pero qué tal que lo intento y pues ya lo acepto. Pero qué tal que no, y entonces voy a estar embarazada y voy a tener un hijo y voy a estar pensando toda la vida en que me siento en desventaja, voy a empezar a tener resentimiento. Híjole, no quisiera, pero pues para ese momento ya no puedo devolverlo. Evidentemente no quiero generarle un mal a mi hijo, no quiero generarle un mal a mi esposo. Bueno, una serie de miles de pensamientos que seguramente me entenderán las que han pasado por esto, no en ese contexto específico, pero de todo lo que te viene en la cabeza. Muchos no entienden, ¿no? Esta parte de cómo, como les comentaba, son contextos muy distintos. Hay personas, hay parejas que no aceptan ni ovodonación ni donación de esperma, y hay personas que aceptan las dos
posibilidades. Hay parejas que no están abiertas ni siquiera a reproducción asistida. En mi caso, pues alguna cuestión muy, muy particular mía emocionalmente no me permitía aceptar esta parte de que fuera esperma de mi esposo. Yo siempre dije, o todos coludos o todos rabones. No es nada más donación de esperma, porque si tú tuvieras el problema, yo no quisiera que fuera mi óvulo y otro esperma. Como en este caso, pues tampoco quiero que sea un óvulo donado y tu esperma. O es de los dos o de los dos es donado. Eso era lo que yo aceptaba emocionalmente, ¿no? Algo me hacía, como que me hacía un cortocircuito el hecho de pensar que pues sí era mi esposo, pero no era un óvulo mío, a pesar de que como yo como genetista, pues sé de la parte de la epigenética y todo lo que implica la maternidad a nivel epigenético, no solo epigenético, sino de crianza. Y eso yo lo tenía muy trabajado, pero lo que nunca había trabajado emocionalmente era esa diferencia, porque yo podía aceptar incluso una adopción, pero un óvulo donado mío, pero con otro esperma. Era una situación muy difícil incluso para mí de entender y también fue muy difícil de entender para mi esposo. Y yo no lo quería herir, por supuesto, pero fue un proceso muy difícil. Pero además, algo que a mí me conflictó mucho es por qué nos hicieron tomar una decisión en 2 minutos, en un súper, cuando yo había querido hablar justamente de la donación, de los procesos, de lo que nosotros queríamos, porque además era algo que ya había platicado con la doctora, de lo que queremos es donación de ambos. Ya habíamos platicado de eso mi esposo y yo, y nos hicieron tomar una decisión en unos minutos muy orientado por la parte económica, que bueno, se agradece evidentemente, pero en ese momento ni siquiera yo lo pensé, o sea, y eso que pues era yo la que sabía que no quería eso, o sea, pero lo tuvimos que decidir en 2 minutos, algo tan crucial para mí, que además sí nos llevó también a tener un conflicto emocional a mi esposo y a mí. Entonces, bueno, pues evidentemente en esa espera, pues para mí fue, híjole, ¿y ahora qué? Me estoy enfrentando a algo que no sé ni siquiera si voy a aceptar. Entonces, como para qué fue la donante, ¿no? Pero bueno, pues se dio justamente el resultado que se esperaba, ¿no? El resultado que fue un embrión anormal que era de mi óvulo y el esperma de mi esposo, y el de la donante fue normal. Entonces, bueno, pues se vino toda una inmensidad de emociones, ¿no? Tristes, porque finalmente, pues para mí, yo ya tenía prácticamente definido a nivel emocional que yo no podía, y lo trabajé, lo seguí trabajando todavía un tiempo, porque pues era la opción que se tenía. Hablé con mis genetistas de cabecera, colegas mías, porque evidentemente no es lo mismo cuando uno es paciente o cuando uno es, pues está del otro lado. Y pues estaba yo en una encrucijada, porque bueno, sabemos también, digo, esto evidentemente pues es parte de ciencia, cuestiones que pues todavía muchas de ellas son hipótesis, otras se saben, pero pues en estos contextos en particulares tienen mal pronóstico, y me refiero específicamente a la transferencia de un embrión afectado que se ha realizado. Yo sabía que mi embrión era poco probable que implantara, pero bueno, existía la posibilidad y yo dije, bueno, mira, me voy a arriesgar. Lo platicamos mi esposo y yo, le dije, estoy dispuesta a, a abrirme a la posibilidad de implantar, o más bien de transferir el embrión nuestro, pues el que es anormal. Porque pues el otro no lo acepto, pero la verdad es que yo quería intentarlo por nosotros, intentarlo pues también por mi esposo, porque sentía que de alguna forma estaba fallando pues a una meta, a un proyecto bonito que teníamos los dos que él quería, evidentemente, y que además me sentía de alguna forma culpable yo por no aceptar al otro embrión, ¿no? Que tenía información genética de mi esposo y eso en teoría tendría que bastarme, pero no me fue posible y eso me pesó mucho también emocionalmente. Entonces yo dije, ok, estoy dispuesta a hacerlo, sé las posibilidades que existen y las tengo asimiladas. Hay muy buena posibilidad de que ni siquiera implante, de que ni siquiera sea un positivo, y hay posibilidades incluso de que, aunque ya más bajitas por el tipo de alteración que tenía el embrión, hay pocas posibilidades de que normalice.
y que sea normal. Y bueno, pues también existen posibilidades, también no eran tan altas, pues de que en algún momento pues siga el embarazo, pero sea un embarazo que se pierde en su momento, ¿no? Cada una pues con sus probabilidades. Lo analicé, lo platiqué con mi esposo, estuvimos de acuerdo y entramos en ese proceso. Le avisamos a la doctora y pues otros detalles que se empezaron a generar, que muchas veces yo me pongo a analizar si a veces esto nos pasa a los médicos, nos damos cuenta porque somos médicos, porque tenemos más información, pero los pacientes a veces no saben, no se dan cuenta. Y híjole, cuántas cosas pasan alrededor, ¿no? Lo que pasó fue que yo llego a la clínica ya para la transferencia y bueno, cuando estoy firmando los consentimientos resulta que pues el embrión que me van a transferir es el de la donante, el normal. Cuando yo había sido muy clara en que me iba a transferir el embrión que era con mi óvulo. Y entonces, y eso porque me di cuenta. Que ya sabemos que también hay un sinfín de hojas que uno tiene que leer, que firmar y todo, pero si no me hubiera dado cuenta, si no hubiera tenido el detenimiento de leer porque pues confío en la clínica y etcétera, no me doy cuenta. Y el otro embrión entonces ya había sido descongelado, el cual pues tenían que volver a congelar. Porque pues no se iba a utilizar en ese momento, no sabíamos, a pesar de que yo no lo aceptaba, pues realmente no sabíamos si en algún momento, o sea, decidimos guardarlo, nosotros decidimos dejarlo ahí porque pues finalmente era algo que a lo mejor en su momento pudiera que lo aceptara, ¿no? Y entonces me lo iban a transferir. Pero esa no había sido mi decisión y ya se había descongelado el embrión sano, con lo que implica. Bueno, hablé con la doctora, le dije, oye, ¿qué está pasando? ¿Pasó esto? Ah, ok, pues sí, hubo una equivocación, pero no te preocupes, se va a congelar nuevamente y se va a descongelar el otro. Ya no quise comentar nada porque finalmente pues ya no me quería yo estresar más de lo que ya estaba, ¿no? Pero bueno, eso, cosas que uno sabe y que finalmente pues sí son errores pues muy importantes, ¿no? Al final, pues ya me transfieren al embrión, pasan las semanas que tuvieron que pasar para la primera prueba, salió positiva, la gonadotropina. Me acuerdo que mi esposo, cada vez que iba a tomarme la muestra, porque fui creo que 2 o 3 veces, este, me decía, no te veo emocionada cada vez que te van a sacar la muestra. Y yo decía, es que no es que no me emocione, es que híjole, sé las probabilidades y aun cuando sabemos que un embarazo, incluso natural, pues no tendría los riesgos que en este caso se presentaban porque era un embrión anormal. Como médicos sabemos que pues la noticia normalmente la tenemos que dar ya pasando etapas muy críticas, porque sabemos que los embarazos se pueden perder. Entre más pequeño es un embarazo, pues pueden suceder muchas cosas. Yo siempre he dicho que un embarazo es un milagro. Entonces, tienen que juntarse muchos factores, no solo lo genético, para que se dé bien un embarazo. Pero no nos damos cuenta y no hablamos de la infertilidad y no hablamos de las pérdidas gestacionales, no hablamos de la edad, no hablamos de muchos aspectos, solo vemos mujeres embarazadas. Y sirve mucho conocer todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues yo le decía, no, es que no me emociona, obviamente, pues quisiera ya que estuviéramos en esa etapa en donde ya pasamos la rayita, la primer parte importante y crítica y ya para poder descansar y decir, híjole, todo está yendo bien, ¿no? Nunca lo vamos a saber hasta que nazca, pero todo está yendo bien, ¿no? Y ahí ya me voy a emocionar, en ese primer ultrasonido, ¿no? Me voy a empezar a emocionar probablemente, pero cuando vea el embrión, o sea, no en el primer ultrasonido del saquito, en el primer ultrasonido genético, bueno, en el que llaman genético, porque no es un ultrasonido genético, pero el que comúnmente llaman así, el de primer trimestre, para todos es como ahí va. Pero ahorita estamos en los primeros días, ¿no? Entonces, no es que no me quiera emocionar, es que sé lo que puede pasar, y más con este embrión. La segunda muestra duplica, que era pues lo que queríamos, entonces duplica, ok, va bien. Y la tercera muestra se estanca. Entonces la doctora nos dijo, ya no hay.
posibilidad, ¿no? Ya retiran las hormonas, bueno, lo que tenía que retirar. Y bueno, pues me revisó, me dijo que me dio las indicaciones, ¿no? Pues, para que sucediera un aborto farmacológico. Este, eh, y bueno, pues empezó a inducir y, bueno, pues yo creo que también las que han pasado por esto, saben lo doloroso que es. Yo hasta en algún momento le dije a mi marido, si esto es lo que es un parto en miniatura, no, bueno, qué terror, qué terror, qué terror, ¿no? Muy doloroso, muy, muy doloroso. Y bueno, en su momento, con lo que salió, en algún momento le mandé fotos a la doctora, me dijo, ya expulsaste, pues ya, ¿no? ¿Cómo estás? Y bueno, pues evidentemente, la verdad es que no, para mí no fue un tema emocional. Yo sí puedo decir que en su momento incluso pensé que yo lo estaba bloqueando emocionalmente y que a lo mejor pues en algún momento me iba a pegar. Pero como les contaba, creo que parte de saber y conocer todo el proceso, creo que a mí me ayudó, a mí en particular me ayudó esta información que yo tenía para asimilar los escenarios, no solo los positivos, sino sobre todo los negativos que te pueden pesar más emocionalmente. Evidentemente, para mi esposo fue diferente. Pero bueno, ahí no acaba la historia. Otras situaciones por las que pasé, ¿no? Fue el que pues realmente no había expulsado. Me revisó, le pregunté si me iba a revisar en algún momento, creo que fue a las 2 o 3 semanas que me revisó, seguía ahí, se veía todavía el saco, y pues me dijo que ya tenía que ser urgentemente. Este, y bueno, pues mi papá es ginecólogo, entonces pues le comenté y bueno, pues se hizo ya por medio de mi papá el procedimiento, porque pues finalmente, pues probablemente el seguimiento debía haber sido más estrecho, ¿no? Entonces, situaciones que yo tampoco hubiera querido haber pasado, ¿no? Por un proceso, por un procedimiento, ¿no? Más allá de lo que me había indicado la doctora, que eso era, pues, de por sí, pues ya es doloroso, pero doloroso a nivel físico, porque duele mucho, sino que además tienes que ir a hacer un proceso instrumentado, ¿no? Entonces, pues no, pues no era lo ideal, pero bueno, pues así se hizo, ¿no? Así tuvo que ser, porque finalmente, pues probablemente no se dio un seguimiento adecuado. Y bueno, pues ahí quedó esa situación. Teníamos la probabilidad, o más bien la posibilidad de seguir adelante con el proceso de donación de esperma y de óvulo. Sin embargo, decidimos esperar. Pues yo ya estaba así de que, bueno, pues ya lo que sigue, pues a ver cuándo ya hay que pedir nuevamente los catálogos. Porque otra situación también importante fue que la donante que se escogió, ni siquiera la escogí yo, a mí no me dieron a escoger la donante. Que eso pues tampoco comenté ya nada, porque ya eran entrar en más conflicto, más estrés de mi parte, pero yo dije, o sea, es que además ni siquiera yo he escogido a una donante, porque esto se hace con tiempo, ¿no? No se hace en un momento en donde uno está en el súper y uno tiene que decidirlo en 2 minutos. Pero bueno, el punto es que sí hubo varios aspectos que como médica yo detecté, que no sé si un paciente no siendo médico lo puede detectar, pero híjole, dificultades, son realmente procesos en los que se debería tener un poquito más de tacto, em, pues no sé, de delicadeza, ¿no? De tener presente que no es fácil y de que justamente, pues creo que si nosotros sabemos lo complejo que son los procesos, pues adelantarnos con los pacientes y ayudarlos a tomar las mejores decisiones y no hacerlos tomar decisiones así, entre otras cosas, ¿no? Entre otros comentarios, entre otros acompañamientos que podemos hacer mucho mejor de lo que se hace actualmente. Y bueno, pues ya para finalizar, nos dimos bastante tiempo. Mi esposo lo necesitaba, yo podía haber ya continuado porque además, pues les digo, yo tenía ya una estructura mental muy hecha, yo decía, si esto no funciona, pues lo que sigue, yo solo iba a hacerme una fertilización in vitro con mis óvulos y ya se había hecho. Y entonces, para mí era el siguiente paso, ¿no? La ovodonación con la donación de esperma, pero después de lo que habíamos pasado con el embrión que tenía el óvulo donado y el esperma de mi esposo, que hubo ciertas diferencias emocionales y que sí afectó.
Ojalá y no lo hubiéramos tenido que haber vivido. Pero eh, creo que afectó emocionalmente de forma suficiente para que en su momento tuviéramos que parar y decir, vamos a pensarlo bien. Y bueno, nos dimos bastante tiempo, creo que pasaron alrededor de 6 meses. Ahí ya no es que no importara mi edad, pero bueno, disminuye un poquito, aunque bueno, pues hay que considerar otros aspectos que no solo son el óvulo. Pero bueno, ya sabíamos que iba a ser donación de óvulo con donación de esperma. Podíamos darnos un poquito de tiempo y bueno, al final creo que fuimos muy honestos. Mi esposo y yo no dejó de doler la decisión, porque pues creo que los dos ya lo teníamos muy asimilado, ¿no? A pesar de que yo era la que inicialmente pues estaba más dudosa con el hecho pues, de formar una familia con hijos, ya éramos una familia. Era algo que estaba haciendo pues más porque sabía que él quería, yo estaba abierta a ello, me empecé a ilusionar, empecé a asimilar la idea de nosotros como papás. La adopción la teníamos abierta hasta una primer plática que tuvimos de adopción, ahí dejamos el tema, no nos sentimos capaces y eso fue muy al inicio, ¿no? De el proceso de producción asistida, quisimos adelantarnos por si llegábamos a ese punto y saber cómo era, pero no fue algo en lo que nosotros estuviéramos ya abiertos después de la plática que tuvimos en un centro de adopción. Entonces, pues ya nos quedaba esta parte de la donación de óvulos y esperma y con todo lo que había pasado lo platicamos y realmente creo que nos escogimos como pareja. No estábamos listos ya emocionalmente para esos momentos para entrar en un proceso de maternidad y paternidad. Y probablemente estábamos incluso ya más orientados hacia, probablemente estamos bien así, ¿no? O sea, después de todo lo que pasamos y tuvimos que pasar y nos dimos cuenta, nos amamos más probablemente lo que queremos ser papás. Nunca fue por lo cual estuviéramos juntos, nunca fue algo que fuera vital para nosotros, ya lo habíamos platicado desde el inicio. Pero fue también una decisión dolorosa, fue finalmente un duelo, fue el dejar algo importante que teníamos los dos como un proyecto bonito, ¿no? Dentro de nuestra relación de pareja y que ya nos visualizábamos, ¿no? En ello. Entonces, pues finalmente lo decidimos así, decidimos que ya no queríamos continuar con el proceso. Y esto, pues también me dejó de enseñanza a mí mucho para con mis pacientes, ¿no? El a pesar de que tengamos una estructura mental y queramos pasar por ciertos pasos, a veces te puedes detener. A veces es sano decir: "Hasta aquí llegué". Y de hecho, yo siempre los procuro comentarles y bueno, que traten de analizar hasta dónde quieren y pueden, no solo económicamente, emocionalmente, que fue lo que nosotros hicimos. A lo mejor económicamente podríamos seguir todavía en esos procesos si es que no lo hubiéramos logrado antes, pero la realidad es que emocionalmente, para muchos, sobre todo es analizar emocionalmente hasta dónde y físicamente sobre todo para las mujeres, es algo que sí nos desestabiliza hormonalmente y a veces, pues aunque a veces nos digan que no, que esto pues ya después de unos meses, sí notamos cambios. La gran mayoría de mis pacientes nota cambios todavía mucho tiempo después. Yo sí los noté. Nunca voy a poder decir, pues sí fue por el proceso de reproducción asistida, pero sí fue como muy notorio al menos. Y la realidad es que, bueno, cada quien evidentemente tiene sus límites, pero hay que pensarlos porque sí hay casos, ¿no? En los que no nos detenemos a descansar, a reanalizar, a reestructurar, asimilar los duelos que hemos tenido, a veces decir, a lo mejor nos estamos obsesionando, a lo mejor no, a lo mejor sí queremos seguir, pero pues hay que descansar, hay que dejar que el cuerpo también pues vuelva a funcionar como antes y no esté a expensas de un boom de hormonas, también emocionalmente, que no estemos en alerta constante, todo lo que tenemos que hacer, de cómo nos tenemos que cuidar. Eso funciona, sirve a veces tomar un paso atrás, respirar y volver a decir, sí, seguimos queriendo esto o no seguimos queriendo esto. ¿Quiénes somos como pareja o como personas? Porque hay quienes pues lo deciden hacer de forma autónoma.
queremos continuar, hasta dónde queremos llegar, es mi única motivación, mi principal motivación, qué otras cosas tengo en la vida que he dejado a un lado después de esto, porque a veces el pensar tanto en un objetivo y que no logramos y no logramos, y a veces pues dejamos muchas cosas a un lado y eso pues todo implica más o impacta más en un duelo. Porque entonces ya no tenemos otros aspectos, a veces nos dejamos como parejas, nos dejamos como personas, y realmente es algo que tenemos que pararnos. No necesariamente para no continuar, puede ser que continuemos, puede ser que no. Pero bueno, quise grabar este video un poquito en resumen, aunque es bastante largo, sobre mi experiencia y lo que me ha ayudado también a ser una mejor médica de esta área reproductiva con mis pacientes, tratar de guiarlas de una mejor forma, de una forma probablemente más empática, y decirles, sobre todo, desde mi perspectiva, ¿no? Porque, pues, cada quien lo pasa diferente, pero todo todos estos escenarios por los que podemos pasar, que los tengan claros, porque muchas cosas uno no se da cuenta hasta que llega y de pronto son como medio baldecitos de agua, ¿no? Y que te vas dando cuenta y que sí tienes que tener cierta asimilación y preparación previa, emocional, económica, física, en todos los aspectos que ya hemos platicado. Entonces, espero te sirva mi historia. No estás sola, no están solos. También las médicas y los médicos pasamos por estos procesos, pérdidas de embarazo, procesos de reproducción asistida. Hay médicas que tienen mucho tiempo con infertilidad, con problemas para lograr un embarazo o un embarazo a término. Pero no lo hablamos y es algo que debemos discutir un poquito más, hablarlo, alzar la voz, acompañarnos en nuestras emociones, cómo lo vivimos. No vamos a solucionar al 100% el tema de lograr un embarazo, porque eso depende de múltiples factores, pero al menos sí acompañarnos y no sentirnos tan solas, saber qué esperar. Espero que te sirva.